Mi nombre es David Mascarell Palau. Soy profesor de didáctica de expresión plástica en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y voy a compartir pantalla para presentar la comunicación titulada La interpretación del mundo infantil a través del gesto gráfico, el movimiento corporal y el sonido. Durante muchos años se ha supuesto que el placer primario que experimentan los infantes al dibujar garabatos es el relativo al movimiento, el denominado placer motor, pero además también se considera como placer primario el visual. El niño y la niña disfrutan de su desarrollo cinestésico con sus garabatos y van logrando un control visual sobre ellos. Es independiente de influencias perturbadoras. Viven experiencias que vuelcan en sus dibujos cuando empiezan a asignarles nombre. Es el caso de los ejemplos de niños y niñas cuando dibujan placenteramente en el polvo o cuando dibujan con el dedo en el cristal de la ventana empañada. Les mueve el placer motor del grafismo, pero a la vez un placer visual. Así pues, el interés visual, sea o no de interés primordial, es un componente esencial de su garabato, según Kellogg, 1987. Según Matthews, 1984, el niño investiga y extiende deliberadamente los límites entre los sistemas semióticos, palabra, dibujo, juego simbólico. La superficie del dibujo es un ámbito que permite que esto ocurra y es, por tanto, esencial para la formación de símbolos y signos. Aquí se presenta una práctica, un planteamiento sobre instalaciones artísticas para el juego simbólico en interiores, en este caso, y se presenta, como se ve, pues una espiral. Está basado en planteamientos de Javier Valmolina y Ángeles Ruiz de Velasco, en el cual, tras la experiencia que se plantea, se puede visualizar pues, los dibujos que realizan los infantes, pues tras este conocimiento corporal, en el cual, representan simbólicamente. Sobre los diferentes niveles gráficos infantiles, eh, decir que el enfoque evolutivo, la riqueza plástica, semántica y proyectiva que poseen las producciones gráficas infantiles ha sido motivo para que los estudiosos se interesaran en conocer el significado de estos trabajos. El enfoque evolutivo al que se refiere Luckett, Lowenfeld o Stern ha sido el que mayor influencia ha ejercido dentro de los enseñantes y profesores de educación artística. Sus tesis corren paralelas con las psicologías evolutivas. La psicología evolutiva. El arte infantil es un modo de expresión gráfica y plástica que evoluciona según los determinados estadios o etapas relacionados con la madurez intelectual del niño o la niña. A la derecha se presenta un cuadro sobre los diferentes referentes estudiosos sobre el dibujo infantil, por ejemplo, los autores Luckett, que presenta sus fases de 1 a 12 años, Cyril Herbert Reed sobre las etapas que considera Lowenfeld, Freinet, Kellogg con sus estadios y Luzzard a través de la evolución, como denomina. En referencia a la simbología del movimiento, decir que todas las formas gráficas generadas por los niños y niñas aportarán en su conjunto y evolución un constructo que derivará en la creación de venideras formas representativas del universo visual del infante. Se presenta aquí una tabla, según Torres Pérez, de 2016, que aborda grafismos desde el punto de vista de la etapa del garabateo descontrolado, en alusión a las curvas, y trazos circulares, desde una simbología especialmente interesantes para el desarrollo posterior de la escritura, ya que el sentido que se les da a estas curvas definirá su forma de escribir letras, como por ejemplo la G, la A o la O, etc. Desde el punto de vista del garabato controlado, pues la epicicloide es la forma
que genera el niño o la niña, que utilizará para representar posteriormente, por ejemplo, las flores, nubes o el pelo, según en el dibujo gráfico representativo de la figura humana. Y la espiral dará sentido a dibujos posteriores que tendrán que ver con, por ejemplo, el dibujo del caracol, etcétera. Aquí se plantea una actividad para niños entre 2 y 3 años eh, sobre el grafismo y movimiento, en el cual, bueno, pues lo que se pretende es que se trabaje a través del juego, elemento importante en la etapa infantil, con el objetivo de experimentar huellas mediante juguetes, pintando con las ruedecitas de los cochecillos, los juguetes, con pintura acrílica y generando una serie de grafismos en el cual lo importante es el registro de la huella y en este caso el placer motor, sobre todo, y el desarrollo motor. Bueno, pues lo que se intenta es implicar al infante ayudándole a jugar con los coches o motos impregnados de pintura en sus ruedas para que, bueno, pues experimenten el registro con el papel, dotarles de libertad de acción, ayudarles bueno, experimentar, a indagar. Y bueno, los beneficios que se plantean pues tiene que ver pues con el registro fotográfico, con la actividad lúdica y divertida. Esto se plantea sobre todo también a los futuros maestros y maestras de educación infantil en el aula para que conozcan la técnica y la lleven a cabo posteriormente con sus estudiantes. De hecho, bueno, se les plantea a los futuros maestros y maestras, bueno, que realicen un registro pues que sea estético, primero que sea experimental para conocer la técnica y posteriormente se les pide bueno, que realicen un trabajo pues, un poco más estético, más, que tenga que ver más con una obra artística, ¿verdad? Como sería el caso que se expone aquí bueno, pues a la parte superior derecha y inferior derecha, intentando pues generar registros que sean limpios, bueno, que no actúe tanto la mancha, sino que, bueno, pues que aporte por claridad gráfica, sobre todo. Aquí se ven algunos ejemplos. Y bueno, otra actividad que se plantea para trabajar con los chicos y chicas tiene que ver ya con un tratamiento más bueno, pues del grafismo a través del cuerpo corporal, en la línea que trabaja, por ejemplo, Segni Mossi, que lleva a cabo un proyecto de investigación creado por Alessandro Luma, artista visual, y Simona Lobefaro, coreógrafa, alrededor de la relación entre la danza, como proyección en el espacio y emergencia, en la parte emocional y el dibujo, como extensión del cuerpo y acción, y como rastro de la esencia de las experiencias. Segnimo se ofrece un taller de formación dirigido a educadores, bailarines, arteterapeutas o para público curioso en general que tenga interés para experimentar en relación a la danza y el trazo gráfico, para explorar, descubrir y al fin y al cabo sorprenderse. El objetivo principal de esta actividad es dar valor al trazo y liberarlo de cualquier subordinación representativa, facilitar la conciencia de nuestro cuerpo y estimular el potencial motor y creativo. Explorar también la conexión entre las cualidades expresivas de los movimientos del cuerpo y las cualidades expresivas del trazo. Entretenerse en el proceso creativo más que en el resultado. Considerar la experimentación como un método de trabajo. Ganar confianza en uno mismo y en los demás a través de una dimensión cooperativa. Y por último, desarrollar la relación con el grupo y la socialización, respetando y destacando el valor de las diferencias existentes entre cada individuo. Aquí se muestran bueno, pues otras obras, otros planteamientos, ¿verdad? Que tienen que ver mucho, pues, como hemos dicho, con el cuerpo, con el gesto, a través de carboncillo, bueno, de pinturas grasas, también como, bueno, pues, pinturas de crayón, ¿verdad? Pero que sean grasas y que bueno, que se pueda disfrutar a través del trazo.
Tienen ustedes en la página web de Sengimosi ejemplos que pueden indagar y, bueno, y aportar para su propia también, para su aula. Y bueno, como conclusión es decir que es necesario que los infantes ejecuten actividades gráficas y motrices vinculadas al movimiento con el objeto de experimentar, imaginar, conocer y desarrollar destrezas manuales y cognitivas, puesto que ver implica pensar, como dice Arheim. Mediante los garabatos, los niños y las niñas manifiestan trazos espontáneos que se encuentran ligados a los procesos de desarrollo tanto físico como psicológico, donde las niñas y los niños consolidan la motricidad de su brazo y mano y su nivel perceptivo. Las propuestas sobre la práctica del dibujo van encaminadas al desarrollo óptimo del niño o la niña, y también para llevar a cabo estas acciones es recomendable trabajar mediante cualquier instrumento, el cuerpo, pinturas o materiales que ejerzan un placer tanto motor así como visual, en definitiva cinestésico. Se recomienda sobre todo practicar previamente con eh, pinceles y pinturas para comprobar cómo registra, cómo es de interesante el registro, para que así también disfruten los niños y niñas en la etapa infantil. Eso les ayudará a motivarse. Como alude, como aluden Ángeles Ruiz de Velázquez y Javier Abad Molina, 2011, existe una representación no solo en el sentido que habitualmente le damos al acto de dibujar o construir, sino también en la idea del juego simbólico, de puesta en escena de una acción en la que el escenario es el papel. Los personajes son los garabatos, los trazos, los símbolos, los iconos, las palabras, etc. Que los garabatos se producen por placer visual, pero el movimiento influye como esencia del arte. Esto permitirá acercarse con más fluidez a los inicios de la escritura. Presentamos las referencias eh, que se han elaborado en el trabajo, en esta comunicación, y finalmente agradecerles la atención prestada.